Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que ya hemos tiempo suficiente para que las personas que no se habían podido conectar se conectaran. Bienvenidos a esta clase de calidad ambiental. No sé si ya nos conozcamos y nos habramos visto en otra asignatura. Mi nombre es Johan Alexander Álvarez Berrío. Soy ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, magíster en toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y voy a ser el encargado de este curso que iniciamos el día de hoy de calidad ambiental, el curso que nos tiene reunidos el día de hoy acá a nosotros. Espero que ya hayan tenido la oportunidad de ingresar al aula virtual, al Canvas, y hayan podido verificar pues los contenidos, el mensaje de bienvenida y hayan visto precisamente pues lo que se requiere, cuáles son todas las reglas que tenemos de la asignatura. Me voy a permitir unos momentos precisamente de este curso para recordar y para compartir esas reglas que tenemos. Permítanme 2 segundos. Correcto. Entonces, pues en ese orden de ideas, por favor, les recuerdo, es muy importante que se cumplan las fechas de entrega de los trabajos. Esto es fundamental, por favor. No existe plazo de entregas extemporáneas. Esto debe tenerlo presente. Hay una hora establecida para cada una de las tareas que tenemos. Nosotros tenemos en este curso unas tareas establecidas. Tenemos 2 tareas que tienen el 12% de valor, cada una de ellas. Una actividad que llamamos el taller cálculo, número de muestras y tipo de muestreo. Y la otra actividad que tiene el 12% que se llama taller aforo de caudal. En este momento esas actividades no habían tenido una fecha definida, o yo no les tenía una fecha definida hasta tanto no empezamos el curso, pero ya el día de hoy pues vamos a ir poniendo poco a poco esas fechas de entrega. Mi idea es que todas las actividades queden abiertas a partir del día de hoy, para que el que quiera ir adelantando en esas tareas e ir entregando, pues lo pueda hacer acorde con el ritmo que lo requiere cada uno, teniendo en cuenta que tenemos un curso que es virtual. Entonces son esas 2 actividades, uno que es taller aforo de caudal. La idea de ese taller pues vendrá dándose casi que hacia la tercera, cuarta semana, ya cuando estemos finalizando la cuarta semana, y el taller de número de muestras y tipo de muestreo, que es un taller que inicia esta semana precisamente con nuestra primera clase, que ese es el, el, el tema que vamos a ver en el día de hoy. Tendremos otras 2 actividades que cada una de ellas corresponde al 8%. Una de ellas se denomina pechacucha de métodos analíticos y la otra actividad que tenemos del 8% es el taller cálculo de concentraciones de material particulado, que es tal vez la última actividad que tendremos como tal con la que cerramos el curso. Y tendremos 2 parciales que son una evaluación parcial que se desarrollará hacia la cuarta semana de clases. Eso quiere decir que esa evaluación parcial la estaríamos haciendo, si hoy es nuestra primera clase, hacia la última que tenemos en este año, que es el 16 de diciembre. En esa semana del 16 de diciembre tendremos nuestra primera evaluación parcial. Ese primer parcial tiene un valor del 20%. Estará disponible desde el martes 16 de diciembre a las 7 de la noche, que es cuando terminamos nuestra clase, hasta el sábado 20 de diciembre a las 23:59 de la noche. Y tendremos nuestro parcial final, que estará en la 8ª semana de clase, que correspondería, teniendo en cuenta nuestro receso de vacaciones, vendría siendo nuestra 8ª semana y la semana del 3 de febrero de 2026, que estaría también disponible desde ese 3 de febrero a las 7 de la noche hasta el sábado 6 de febrero a las 23:59 de la tarde. Es muy importante, por favor, que recordemos que los tiempos en los que están puestos las actividades son tiempos establecidos con anterioridad y que requieren ser cumplidos en su totalidad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque somos varios estudiantes inscritos, o son varios estudiantes inscritos en este curso, y pues el tiempo que se requiere para calificar las actividades pues es un tiempo considerable, por lo cual el hecho de que ustedes
incumplan en uno de estos tiempos, pues genera un reproceso. Además, no es el único curso el cual yo tengo a mi cargo, entonces pues es importante que como no es el único curso que yo tengo a mi cargo, pues ustedes entiendan que el tiempo que se da para las actividades pues corresponde también al tiempo para yo poder verificar las actividades y calificarlas. También es muy importante tener presente que la actividad se debe subir como tal y adjuntar al Canvas, porque algunos suelen tener a veces unos problemas o unas equivocaciones y lo que hacen es escribir la actividad en un comentario, ¿sí? Saludan en el comentario de la actividad o de la tarea y en ese comentario activan o adjuntan la actividad. El problema es que cuando yo vaya al SpeedGrader de Canvas para poder verificar si la actividad está ahí, a mí me va a parecer como que usted no la entregó, porque usted la dejó simplemente ahí, en un comentario y lo adicionó al comentario, no la cargó como tal a la actividad. Entonces, si me aparece que no, cuando yo esté en el sistema calificando, el sistema me va a reportar que usted no entregó. Entonces, pues en ese momento, pues la nota que yo le voy a poner es 0 y pues usted sí hizo la actividad. Entonces, por favor, no puede cargar la actividad como un comentario adicional a la actividad y cargarle ese archivo junto al comentario. Lo que tiene que hacer es cargar directamente el archivo del comentario que está. Son actividades sencillas, no son actividades que requieran un trabajo demasiado complejo. La idea es que pues ustedes puedan poner a través de esas actividades en práctica lo que se ve aquí en la clase. Recuerden que esta es una modalidad virtual en la cual, si bien es cierto, tenemos unas clases que se desarrollan de manera sincrónica y que muchos de ustedes, si pueden, se conectan directamente y participan en esta clase y ven la clase y el tema. También sé que muchos no pueden conectarse y simplemente lo que hacen es revisar después las clases. Pero esto implica además que haya una revisión por parte de ustedes de ese tema un poco más a profundidad respecto a lo que yo puedo aquí presentarles en esa hora de clase que vamos a tener. Entonces eso implica que ustedes, uno, puedan tener acceso a la bibliografía y al material que está dentro de la bibliografía del curso para que puedan complementar acerca del tema del cual les hago referencia, y dos, que además pues también allí puedan ver, por ejemplo, la autoría, que en la autoría tiene como unos temas claves. Es una autoría sencilla en donde hay unos temas claves, o es la guía del curso, y ustedes pueden ver cuál pueden ser esa bibliografía a la que pueden acceder para buscar acerca de ese método. Entonces, eso es lo que buscamos. No sé si tengan preguntas antes de que iniciemos con nuestra clase del día de hoy. ¿No? ¿No hay preguntas? No, señor. Correcto, si no hay preguntas, entonces vamos a arrancar ya con nuestro curso. Entonces, nuestro primer tema y el tema del que vamos a hablar el día de hoy que veremos es la introducción al muestreo. Porque para la calidad ambiental el muestreo es fundamental, fundamental la introducción a ese muestreo. A partir de la toma de muestras es que yo puedo determinar la calidad ambiental. Aquí tenemos una definición de lo que es muestreo, dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos habla de que esa primera definición que tenemos de muestreo, pues nos dice que es una acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones medias de un todo. Y ahí empieza a ser importante para nosotros ese muestreo cuando hablamos de calidad ambiental. Fíjense que lo primero que dice la definición es que es esa acción de escoger muestras representativas de la calidad. Es decir, que yo, cuando no puedo verificar en su totalidad las características de un todo, lo que debo hacer es tomar una muestra representativa de ese todo para poder identificar la calidad de ese todo. La segunda definición que tenemos ahí es una definición mucho más corta y tal vez un poco más insulsa y con menos sentido si la miramos rápidamente, que es técnica empleada en un muestreo, porque realmente pues no está definiendo nada, define con la misma palabra. Y la última dice, selección de una pequeña parte estadísticamente determinada utilizada para inferir el valor de una o varias características del conjunto. Y esta ya resulta siendo un poco mucho más ilustrativa frente a lo que buscamos con el muestreo. Y es seleccionar una pequeña parte, pero bajo unas características. Y es que
que sea estadísticamente determinada y que nos permita hacer inferencias de una característica del conjunto total que estamos sacando. Entonces, si nos vamos de pronto ya a una definición mucho más compleja de lo que es el muestreo, podemos hablar de esta que tenemos en este preciso momento en pantalla, ¿sí? De la Universidad de Albacete, que nos dice que el muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar qué parte de una realidad en un estudio debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de solo una parte de ella se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada de la población que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. Fíjese que aquí, en esta definición que le acabo de volver a leer, vuelven y aparecen dos conceptos de los que teníamos aquí anteriormente, que son la extracción de una pequeña parte del conjunto total o de una población, lo que llamamos realmente población universo, que es el objeto del estudio, y habla de la inferencia. Es decir, cómo yo tomo una pequeña parte de una población o un universo de un tema que yo quiero verificar, ¿sí? De un conjunto de datos, y cómo a partir de esa toma, de esa pequeña proporción, puedo analizar características de esa proporción que tomé de la población o universo total, y a partir del análisis de esas características voy a poder hacer inferencias sobre toda la población. Y en el caso concreto de la asignatura y del curso que nos reúne aquí, pues estamos hablando precisamente de qué tipo de cosas. Pues estamos hablando de la inferencia de características que nos permiten visualizar la calidad de ese universo. Dejémoslo ahí. Entonces, poco a poco lo vamos a ir vislumbrando. Entonces, hablamos de una población, fíjese. En términos generales, cuando uno se mete en la parte estadística, pues siempre que te van a hablar de población, te van a decir que es un conjunto de individuos que posee una información sobre un fenómeno que yo deseo estudiar. Pero a nivel ambiental no siempre corresponde a esa definición estadística de una manera tan acertada, de una manera que encaje tan específicamente. Porque es que nosotros a nivel ambiental, nuestra población a veces no hace referencia a un conjunto de individuos. Hace incluso en algunos casos relación, y la gran mayoría de veces, a un conjunto, y esa población hace referencia a un recurso ambiental, como agua, aire, suelo, y ese recurso ambiental no necesariamente habla de un individuo, pero sí identifica que cuando vamos a hacer un muestreo ambiental tenemos que tomar parte de ese recurso porque definitivamente no podemos evaluar el recurso completo y a partir de una pequeña proporción o de una pequeña cantidad de ese recurso establecer una característica y en ese caso de la característica que vamos a revisar es la que nos va a permitir establecer la calidad ambiental de ese recurso como tal. Entonces ahí es donde viene y entendemos esa parte de lo que denominamos una muestra. Porque esa muestra representa a la población. Es una parte, una proporción de ese conjunto total llamado población que tiene unas características en donde voy a mirar esas características y a través de esa muestra poder identificar cómo se comporta toda la población. Por eso hay distintas definiciones, fíjese acá que tengo de muestra. Uno, como esa parte representativa de la población. Otro, hablando de la muestra como un conjunto de unidades que se sacan de un marco general o como una cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con un método para poderla someter a estudio, análisis o experimentación, que de hecho es lo que nos pasa a nosotros acá cuando hablamos de calidad ambiental y cuando hablamos de estudios ambientales. Cuando tomamos y vamos a determinar en estudios ambientales esa calidad, yo lo que voy a hacer es tomar una pequeña parte de ese recurso y con esa pequeña parte de ese recurso poderlo someter a un análisis y una experimentación que me permita identificar ciertos parámetros de esa muestra y a partir de esos parámetros pueda yo inferir cuál es la calidad de ese recurso que yo estoy identificando o que quiero analizar. Eso es lo que hago en la muestra. Aquí ya empieza esto a ponerse un poco más complejo porque empezamos a
encontrar otras definiciones y otros conceptos. Para mí los conceptos son claves para poder llegar a desarrollar los temas porque de ellos depende la fuerza que tenemos o el marco que nos va a permitir entender cada una de las temáticas. Unidad estadística, que la definimos como el objeto al que se le va a medir como tal esa característica. Y en muchos casos, ojo, porque es que es posible que yo tenga una muestra con muchas unidades estadísticas o pueda que mi muestra sea mi misma unidad estadística, porque dentro de mi muestra tenga el mismo objeto al que hay que mirar la observación. Eso va a depender del tipo de estudios. Y eso nos lleva entonces a hablar, sí, recordemos que el curso precisamente y su nombre habla de calidad ambiental, pues nos lleva a hablar de lo que es la muestra ambiental. ¿Qué es esa muestra ambiental? Pues ese material de ese recurso ambiental, agua, aire, suelo, fauna y flora en algunos casos, sobre el que vamos a analizar unas características determinadas. Y en el caso concreto de la calidad ambiental es que esas características que le vamos a analizar a esa proporción o a ese material del recurso ambiental me van a permitir establecer si ese recurso se encuentra o tiene unas condiciones ambientalmente adecuadas o no, dependiendo del fin y el análisis que yo quiera hacer. Y eso lo veremos más adelante, porque por ejemplo, yo puedo determinar cuál es la calidad ambiental cuando hablo del recurso hídrico. Pues es que depende porque es que depende si yo estoy hablando, por ejemplo, de tomar una muestra de agua para verificar si esa agua es apta o no para el consumo humano. Y ahí tendré que mirar unos parámetros y es una forma en la que voy a analizar esa muestra, o si estoy tomando una muestra de aguas residuales, porque a partir de esa muestra de aguas residuales quiero conocer también qué tanto impacto o cómo el aspecto ambiental ha generado ese impacto ambiental sobre un recurso como lo es el agua. Y ahí evaluar parámetros diferentes que me van a permitir establecer la calidad del recurso. Estamos hablando de la misma muestra ambiental, entre comillas, porque estamos hablando de una muestra de agua, pero estamos hablando de características totalmente diferentes a la hora de determinar la calidad ambiental del recurso. Entonces, el muestreo ambiental como tal, pues es ese procedimiento que se lleva a cabo para poder tomar las distintas muestras ambientales en cada uno de los recursos, agua, aire, suelo, fauna, flora. En el caso concreto más importante del curso de esta asignatura en esta especialización de aire, suelo y agua, en distintas inmediaciones y que nos permita determinar unas características y esas características nos permitan identificar cómo se comporta el recurso completo en el lugar donde lo estamos tomando y muestreando. El muestreo es muy importante y no solo hablándolo desde el punto de vista ambiental, sino cuando hablamos de un muestreo, pero en el punto de vista ambiental, por supuesto, porque me va a permitir generar información acerca de esa población, en el caso ambiental, de ese recurso ambiental que yo quiero determinar y que quiero caracterizar. Y es muy importante de acuerdo a la necesidad. Una puede ser la necesidad que tiene el gobierno, ¿sí? O llamémoslo desde el punto de vista estatal, en donde lo que yo estoy buscando posiblemente es hacer una vigilancia del recurso y como corporación autónoma regional vigilar que las cosas se estén dando en la forma adecuada y no se esté generando un impacto sobre un ecosistema específico, o desde la empresa privada que puede hacerlo también. ¿Por qué? Porque le interesa realizar un monitoreo y un seguimiento para saber cómo se está comportando el recurso, o porque la misma autoridad ambiental que viene por parte gubernamental le está exigiendo realizar ese muestreo para determinar la calidad ambiental de ese recurso. A eso hago yo referencia. Entonces, eso puede ser. Y esto puede tener distintas implicaciones, tanto a nivel social como a nivel de salud, como a nivel educativo, agrícola, mercadeo o a nivel ambiental. Aquí lo importante es tener en cuenta que tengo una población grande que quiero caracterizar bajo un parámetro y que como esa población quiero verificar qué características tiene, ¿qué debo hacer? Como la población tiene un tamaño tan grande, no me permite realizar lo que denomino un censo. Y ojo con esto porque el censo es diferente. En el censo yo estoy caracterizando a toda la población. Cuando yo realizo un censo es porque tengo la posibilidad de coger toda la población que quiero caracterizar y caracterizarla. Ya veremos ahorita más adelante las diferencias entre censo y muestreo y las ventajas y desventajas.
Evidentemente, y creo que más adelante lo repetiré, y es una pregunta que suelen hacerme, o sea que cada cuánto hago un censo, o cuándo hago el censo, cuándo lo puede hacer. Si usted tiene la posibilidad de caracterizar toda la población, haga un censo. Lo que pasa es que a nivel ambiental el censo no es que aplique mucho, porque normalmente a nivel ambiental no es que nosotros tengamos la capacidad de caracterizar todo el recurso por las características del recurso que estamos evaluando. Una muestra, por eso es que tenemos que tomar muestras de agua, muestras de suelo, muestras de aire, porque es imposible caracterizar todo el recurso agua, todo el recurso aire, todo el recurso suelo. Entonces tengo que, cuando no puedo aplicar ese censo, porque no es posible caracterizar toda la población, lo que tengo que hacer es un muestreo, una técnica que me permita seleccionar una pequeña parte de esta población. Obviamente, la cantidad y la proporción que voy a sacar de esa muestra debe ser hallada estadísticamente para que tenga representatividad. Y a partir de esa muestra o de esa pequeña proporción que saqué de esta población, pueda yo analizar en esta muestra ese parámetro que yo definí para hacer una inferencia sobre toda la población. Yo miro esa característica en esta muestra y digo, mire, esta muestra tiene tal característica. Entonces, una vez yo caracterizo esto, puedo decir, ah, claro, entonces fíjese, como esta muestra tiene esta característica, yo infiero que toda la población se encuentra así. Y cuando lo hago desde el punto de vista ambiental, pues es lo que estoy haciendo precisamente. Tomo unas muestras de agua, de un recurso, del recurso hídrico, de un cuerpo de agua, para establecer cuál es la calidad ambiental de ese cuerpo de agua. Y a partir de esas muestras de agua, yo infiero que el resto del recurso que no puedo mostrar porque aunque es finito, entre comillas, aunque es finito de hecho, pues es tan grande que casi que pareciera infinito, y por eso me comporto tomando ese muestro, pues a partir de esas muestras puedo inferir cuál es la calidad total de ese cuerpo de agua, de ese recurso. Hablando de agua, hablando de suelos pasa exactamente lo mismo, y en aire la misma historia. Esa inferencia hace referencia al conjunto de métodos que me permiten inducir a través de esa muestra que fue determinada estadísticamente. Y aquí es donde entra a jugar un papel preponderante y muy importante la estadística, porque es que la estadística es la que me va a dar la validez de lo que yo estoy haciendo. El comportamiento de la determinada población. Si yo tomo mal mi muestra, voy a hacer una inferencia errónea y podría estar argumentando que la población total que me di tiene una característica, pero resulta que esa característica no es válida porque cuando yo fui a tomar mi muestra no era representativa de lo que es toda la población y puedo estar cometiendo errores de inferencia, haciendo creer que toda la población se comporta en un parámetro, en una característica así, cuando no lo es, porque la muestra no fue tomada de forma correcta. Aquí es donde viene la diferencia entre el muestreo y el censo. El muestreo, pues, optimiza los recursos que se tienen. ¿Y de qué recursos estamos hablando? Pues de recursos como el tiempo, dinero y personal. Requiere un menor tiempo para poder realizar el muestreo, requiere una menor cantidad de dinero y de personal. Mientras que el censo me va a requerir una gran cantidad de recursos. Es mucho más exacto, por supuesto, claro, porque yo estoy teniendo ya ahí caracterizada toda la población y al caracterizar toda la población mis datos van a ser, o ahí estoy disminuyendo el error de representativa, son todos representativos, pero requiere un mayor despliegue de recursos de lo que requiere el muestreo. El muestreo, como no voy a tener un control de todos los elementos de esa población, yo voy a poder ejercer un mejor control en la recolección y en el análisis de esos datos, cosa que en el censo a veces no es tan fácil, porque como es tan grande, la recolección y el análisis de datos suele tener más errores porque implica que yo tenga que desplegar mayores recursos y mayor tiempo para poder caracterizar toda la población que estoy estudiando. Y finalmente, los errores que son no muestrales disminuyen considerablemente con el muestreo. El censo se puede aplicar muy bien cuando mi población es pequeña. Si mi población es pequeña, el censo va a estar perfecto y siempre lo va a poder hacer. El tema es que a nivel ambiental, pues la población nunca suele ser pequeña porque el recurso que yo estoy evaluando siempre tiene una cantidad importante que, aunque sea finito, resulta comportándose en la gran mayoría de casos o de veces como si fuera infinito y no va a poder hacerse fácilmente un censo. Ok, entonces
ese es parte del tema de lo que es esa introducción al muestreo. Entonces, cuando yo voy a medir y cuando yo lo que voy a hacer es identificar precisamente un parámetro de una muestra ambiental, pues aquí es muy importante que recordemos que esos parámetros ambientales, ya vuelvo y ya les comparto pantalla, regálenme 2 segundos, por favor. Que esos parámetros ambientales precisamente pues tienen unas unidades de medida. Y hay que tener presente esas unidades de medida. Las unidades de medida más utilizadas que tenemos pues son unidades de longitud, de temperatura, de la cantidad de una sustancia, de masa, de tiempo, o en el caso de ciertos agentes físicos de intensidad lumínica o luminosa. Hablamos cuando tenemos el tema de unidades de medida ambiental de unidades fundamentales o unidades que van o que son compuestas. Y dentro de esas unidades compuestas tenemos las abióticas y las bióticas. Las abióticas que se basan en estudiar un factor físico o natural específico y en determinar unas concentraciones químicas que son las que me van a permitir identificar ese parámetro en qué nivel está. Y cuando yo ya tengo esa unidad de medida ambiental y tengo esa concentración, pues ya me puedo referir a unos estándares y con esos estándares puedo identificar si hay calidad ambiental en el recurso o no. Y hay otras unidades que son bióticas, que ya hablamos de biótico, que hablan generalmente de un organismo vivo, que se pueden verificar de dos maneras. Una con la presencia o ausencia. Por ejemplo, el caso de cuando yo estoy mirando en una muestra de agua y quiero ver calidad microbiológica en esa agua. Entonces, a veces me baso solamente en la presencia o ausencia. ¿Está presente el coliforme o no está presente? Y eso me indica la calidad de ese recurso. ¿Hay presencia de coliformes? Tengo riesgo microbiológico porque esa muestra de agua muestra que tomé tiene presencia de ese coliforme, lo cual quiere decir que puede estar contaminado con aguas residuales, con materia fecal, y por eso están esos coliformes ahí presentes. Me muestra la calidad del recurso. O con el número de individuos. ¿Cuántos individuos hay presentes? El mismo caso podría ser con la misma Escherichia coli, pero yo diciendo, por ejemplo, cuántas son las unidades formadoras de colonia que existen. O como lo veremos hacia el final de esta asignatura y de este curso, como nos lo permite establecer la bioindicación cuando habla de calidad ambiental, por ejemplo, el recurso hídrico. El número de individuos que hay de una especie en una muestra de agua me puede permitir determinar la calidad ambiental de ese cuerpo de agua, sabiendo el número de individuos desde distintas perspectivas. ¿Cuántos individuos de la misma especie hay o cuántas especies diferentes de esos individuos hay? Los factores físicos naturales pues, más utilizados, pues miremos, hacer un pequeño recorderis de esas unidades, como la precipitación, que la medimos en milímetros, la humedad relativa, que la medimos en porcentaje, la evaporación, que también la medimos en milímetros, las corrientes eléctricas que se miden en voltios, amperios, etcétera. Los caudales que solemos expresarlos en el sistema internacional en metros cúbicos por segundo, una unidad de volumen por una unidad de tiempo, que puede ser también litros por minuto, litros por hora, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo. La velocidad del viento, que la solemos expresar en metros por segundo, o la velocidad en sí misma, no necesariamente el viento, la temperatura, que la expresamos de acuerdo a en qué la medimos, bien sea como grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit, la altitud, que se expresa en metros sobre el nivel del mar, la turbidez, por ejemplo, que la expresamos en unidades nefrométricas de turbidez NTU, o la conductividad, que solemos expresarla en algunos casos en microsiemens por metro. Ahí tienen unos ejemplos precisamente de esas unidades de medida. Si nos vamos a hablar de concentraciones, entonces cuando hablamos de unidades de concentraciones, hablamos, por ejemplo, de los líquidos. La unidad generalmente de medida, cuando hablamos de una concentración de una sustancia en un líquido, la tomamos como masa volumen y, dependiendo de su densidad, pueden equivaler a una parte por millón. Entonces, hablamos generalmente de concentraciones en gramos por mililitro. Si la densidad es igual, estoy hablando de miligramos por litro, estoy hablando de una parte por millón. Si estoy hablando de microgramos por litro, hablo de una parte por billón. Y si hablo de nanogramos sobre litro, hablo de una parte por trillón. En sólidos solemos expresar en unidades de masa-masa. Sin embargo, aquí es muy importante tener presente y especificar si la base que tomamos para hacer esa medición masa a masa era una base que se encontraba en base húmeda o seca. Ahí cambia. Pero normalmente pues tenemos que hacer
Ambos, medimos en base seca, en base húmeda y luego corroboramos la diferencia. Generalmente se expresa en miligramos por kilogramo y solemos decir que 1 miligramo por kilogramo es equivalente a 1 parte por millón, 1 microgramo por kilogramo a 1 parte por billón y 1 nanogramo por kilogramo a 1 parte por trillón. Y en los gases, obviamente aquí ya es algo un poco más complejo, porque las unidades que podemos utilizar en muchos casos podemos utilizarlas volumen a volumen, aunque las unidades más utilizadas para determinar calidad en los gases o concentración de un material en un gas suelen expresarse en masa volumen y se suelen expresar en miligramos por metro cúbico, en microgramos por metro cúbico o nanogramos por metro cúbico. Pero tenemos que recordar que no son equivalentes. Para que puedan llegar a ser equivalentes, hay que verificar y hacer la corrección de esa unidad en temperatura y presión estándar. Y la temperatura estándar serán 25 grados Celsius y mi presión estándar será 1 atmósfera. Y en las unidades de medida abiótica, pues hablamos de si el individuo se encuentra o no en el medio que yo estoy estudiando y, por ejemplo, el número de individuos que pueden estar presentes. A partir de esto y teniendo claro esto, ya adentrándonos más en nuestro tema de calidad ambiental, pues, si alguien tiene una pregunta, un micrófono abierto. ¿No? Creo que de pronto se le abrió a alguien ahí, se le abrió el micrófono. Listo. Entonces, viene el muestreo ambiental como tal. Y lo primero que tengo que hacer es un plan de muestreo, porque en función de ese plan de muestreo voy a aplicar una técnica. Y eso es lo que pasa acá. La metodología para tomar las muestras cuando voy a hacer o a determinar calidad ambiental es distinta. Es distinta para cada recurso. Una cosa es tomar muestras de agua potable, otra cosa es tomar muestras de agua residual, otra cosa es tomar muestras de una fuente de agua superficial, una cosa es muestrear agua subterránea. Y cuando voy a tomar una muestra de aire, tiene un procedimiento, una técnica de muestreo totalmente diferente a la que aplico en agua. Y lo mismo sucede con suelos. Y en función de esa técnica de muestreo que yo utilice para obtener esa muestra y poder determinar la calidad ambiental, deberé en laboratorio preparar mi muestra, hacer el análisis de esa muestra para poder obtener mis datos. Eso es lo que busca. Entonces, siempre que voy a hacer ese plan de muestreo y que voy a iniciar con ese muestreo, tengo que responderme unas preguntas sencillas y básicas, pero que son imperativas y son muy importantes que se puedan resolver en ese momento cuando yo estoy diseñando mi plan. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Qué es lo que se quiere realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? Oiga, ¿qué quiero hacer? Es que mire, es que necesito tomar estas muestras porque necesito establecer el índice de calidad ambiental o el índice de calidad del aire, o necesito calcular el índice de riesgo de calidad del agua, porque es que necesito verificar si este cuerpo de agua superficial, cómo están las características, porque voy a hacer captación de esta agua, de este cuerpo de agua superficial, para hacer un tratamiento de esta agua con fines de consumo humano. Ok. Eso implica que cuando yo ya sé qué se quiere realizar, yo me pueda responder, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago yo eso? Dígame cómo lo hago yo. ¿Cómo lo realizo? Oiga, ¿cómo lo hago? Es que yo eso lo voy a hacer de esta manera, es que yo lo voy a realizar de esta parte. ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué población es la que voy a estudiar? Y obviamente hay que tener en cuenta otras cosas que puede que a veces parezca que no son que no están relacionadas directamente con mi toma de muestra, pero que sí van a incidir en cómo voy yo a preparar mi muestreo, como el contexto político y social, cómo está el lugar donde yo voy a tomar mis muestras, qué carácter tiene el estudio. El estudio tiene un carácter técnico que lo requiere una autoridad ambiental. Es un estudio que estoy realizando porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales me lo está exigiendo en el marco del otorgamiento de una licencia ambiental, o es un estudio simplemente porque yo lo estoy realizando porque quiero, a partir de esos datos y esos parámetros, yo plantear un diseño y a partir de ese diseño construir una planta de tratamiento, por ejemplo. Eso es diferente. ¿Qué unidades de medida son las que voy a requerir? Y eso me va a permitir identificar qué técnica de muestreo requiero y cuáles son los costos que hay respecto a eso. Y ahí, por ejemplo, tengo que empezar a verificar cosas como las siguientes.
¿qué tipo de sistema tengo? Si el sistema que tengo es homogéneo, como el que usted ve en la fotografía aquí arriba, en esta muestra de agua, de un cuerpo de agua léntico, o es un sistema totalmente heterogéneo, que sigue siendo un cuerpo de agua léntico como este que ve en la diapositiva que se encuentra al lado contrario, pero que es heterogéneo y va a requerir que tome muestras distintas porque cada una de esas muestras va a tener una particularidad de acuerdo a la zona específica donde la esté tomando. Lo mismo abajo, mire, un sistema homogéneo en el suelo con un sistema heterogéneo por topografía, por tipos de suelo, por la vegetación misma que allí hay en donde yo voy a tomar mi muestra. Y eso es bien importante. Entonces, siempre que vaya a diseñar mi plan de muestreo, ¿qué requiero? Hacer una investigación bibliográfica previa para saber qué características y qué parámetros de calidad son los que requiero analizar cuando tome esa muestra y qué es lo que esos parámetros me van a indicar. Acercarme a la población, hacer un premuestreo, muchas veces no se hace, pues por los costos, porque no se tiene tiempo, pero en la medida de lo posible siempre será mejor hacer un premuestreo, porque en el premuestreo yo voy a saber si los equipos que tengo son los correctos, si no, y voy a poder determinar características que a veces, cuando ya llego a tomar la muestra después definitiva, pues son relevantes. Preparar mis formatos bitácora de campo, preparar los mapas que requiero y los equipos necesarios. Y allí entra a jugar otro concepto bastante importante, que es el de la cadena de custodia, en donde yo lo que tengo que garantizar a través de esa cadena de custodia es que, y ojo con esa definición, porque la primera definición que tiene es la de la Corte Suprema de Justicia, y digamos que no se ajusta tanto al tipo de muestreo ambiental, pero sí está relacionado, porque me va a asegurar y demostrar la autenticidad de eso que yo tomé, que no hubo un error externo que va a modificar la calidad o la característica del parámetro que le voy a analizar a esa muestra, y por lo tanto yo garantizo que la información es veraz. Y lo que dice aquí la otra definición, que es la del Instituto Nacional de Salud, que es mucho más acertada al tipo de muestreo que estamos hablando, que es el muestreo ambiental, que es el proceso mediante el cual se mantiene una muestra bajo posesión física o control durante todo su ciclo de vida completo, desde que se tomó la muestra hasta que se desechó. Y eso implica, pues, cuando pasó por el laboratorio para analizar o caracterizar ese parámetro que me iba a permitir identificar esa muestra. Y viene la documentación, como la recopilación de evidencias, como las fotos, las notas, los formatos, los reportes y los videos. Y a partir de esa cadena de custodias que yo puedo realmente tener la trazabilidad. ¿Y qué es esa trazabilidad? Saber dónde de pronto hubo un error para poderlo corregir. Y ahí es donde puedo corregir los errores. Entonces, cuando hablo de muestreos, hablo de errores sistemáticos, aquellos que se asocian a instrumentos o que se pueden rastrear hasta la fuente. Ejemplo, un equipo que está funcionando mal, un protocolo que no funcionó bien. Ese tipo de errores es más fácil de descartar porque los puedo descartar yo teóricamente. Mientras que tengo otro tipo de errores que son los errores aleatorios. Y esos están ligados a las fluctuaciones en la toma de las medidas y ese resultado no se puede determinar ni corregir fácilmente. Ejemplo, un error en la toma de los tiempos, pues se interpolaron las marcas del instrumento. Para poder corregir estos errores, aunque no se corrigen, pero para tratar estos errores, yo lo que tengo que utilizar es la estadística. Normalmente, por ejemplo, ¿qué errores de muestreo tenemos? La falta del protocolo, no se preservó bien la muestra, no hubo un transporte correcto de esa muestra al laboratorio, en el laboratorio pudo haber un error cuando se preparó la muestra para hacer el análisis, los datos no se analizaron bien, o en algunos casos la falta de ética profesional, se está manipulando la muestra para mostrar una calidad de un recurso que no existe, bien sea para bien o para mal. La técnica empleada no fue la adecuada o a veces el error pues también de muestreo está asociado a los costos que tengo para poder tratar esas muestras. Eso hace parte de lo primero. Entonces, como estamos hablando también de esas técnicas de muestreo, hablemos ya ahorita en la última parte de nuestra clase del día de hoy de los tipos de muestreo que existen. Entonces, mire, recordemos que estamos acá, ya hablamos de este plan de muestreo que se basa en la muestra y la muestra pues tiene un tamaño específico. Consta de que el plan de muestreo, de unas etapas del plan de muestreo, seleccionar mi población, identificar cuáles son las unidades de muestra que voy a mirar, el lugar y el tiempo donde voy a tomar esas muestras y la selección de técnica de muestreo que requiero. Y utiliza unas técnicas de muestreo que pueden ser el muestreo probabilístico o el muestreo no probabilístico. Cuando hablamos de un muestreo probabilístico, estamos hablando de un muestreo en el cual se le otorga
la probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población. Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Y esa probabilidad nunca será nula para ninguno de los elementos que me van a componer mi muestra. En un muestreo no probabilístico, al contrario, el muestreo no probabilístico no permite que todos los individuos de una población posean esas mismas oportunidades de selección. De hecho, en este tipo de muestreo predominan esos individuos que al cumplir con una cualidad o característica benefician a la investigación. ¿Cuándo aplicamos o cuándo hacemos un muestreo no probabilístico? Cuando tenemos limitaciones de recursos. Cuando el número de individuos que tenemos es menor a los que se desearía, o se basa a veces en criterios del investigador o de un experto, porque él ya considera que es conveniente y ya conoce esa población, y al conocerla considera que no es necesario hacer un muestreo probabilístico. ¿Cuándo se recomienda hacer un muestreo probabilístico? Siempre que lo pueda hacer, porque ese muestreo probabilístico siempre me va a garantizar a mí la representatividad de la muestra. Y recuerde que si mi muestra es representativa, la inferencia que voy a hacer de la característica que le va a hablar a la muestra versus a la población va a ser correcta. Miremos las clases de muestreo no probabilístico. Dentro de las clases de muestreo no probabilístico tenemos el muestreo intencional, el muestreo accidental o casual, el muestreo discrecional o por juicio, el muestreo por cuotas o el muestreo bola de nieve. En el intencional, como su nombre lo indica, pues es un muestreo que tiene un esfuerzo deliberado para obtener una muestra representativa. Tiene una intención clara. Los individuos o esa unidad, lo que compone mi muestra, lo hago con una intención particular. Lo utilizo o es muy bueno utilizar este tipo de muestreo cuando estoy haciendo estudios preliminares, iniciales, para comprobar si la hipótesis que tengo como investigador podría ser correcta o no. Si yo quisiera obtener resultados que me permitan generalizar las características de toda la población, nunca va a ser buena una toma de muestras o una muestra o un muestreo intencional. El muestreo accidental o casual. Ese estudio se eligen los individuos de manera casual. Se escogen a disposición o alcance. Este es el típico, por ejemplo, que se utiliza ahorita que se viene la temporada de elecciones, por las cuales nos preguntan por qué candidato simpatizamos o por qué partido político. Es un muestreo accidental o casual. Va usted caminando y le dicen, hey, ¿me puede colaborar con una encuesta, por favor? Unas preguntas. Es casual. Hay que tener presente, y esto es lo que normalmente la población general no sabe, que el resultado obtenido no representa la opinión, por ejemplo, de toda la población, sino que simplemente tiene un resultado con fin orientativo. Y eso es lo que a veces no nos dicen cuando publican los resultados de este tipo de muestreos o encuestas que aplican. Discrecional o por juicio. Selecciono los individuos a través de mi criterio profesional. Entonces digo, venga, como yo ya conozco esta población, yo ya sé qué es, la muestra la voy a tomar de esta manera con estas características. Muestreo por cuotas. Este es importante porque lo que hago es, primero divido a la población en lo que denomino estratos o unos grupos y a partir de eso selecciono individuos de cada uno de esos estratos a criterio propio. Porque como investigador yo digo quién quiero y qué necesito. Entonces, por ejemplo, en otro caso, no ambiental, propuesto, voy a coger, pues, selecciono, divido por grupos y cojo de un grupo de mujeres 50 estudiantes, de hombres otros 50 estudiantes, y ahí yo tengo mi muestra de 100 estudiantes. Lo hice por cuota. ¿Cuándo lo hago? Generalmente cuando ya en estudios anteriores se ha aplicado con precisión y la muestra que se utilizó fue útil, o cuando la población es muy reducida o muy conocida por el investigador. Y el de bola de nieve, que sí realmente no lo aplicamos nosotros para nada en estudios ambientales, pero que es interesante que lo conozcan, y es que algunos de esos individuos conducen a otros. Normalmente se hace cuando se está utilizando con poblaciones marginales, delincuentes, sectas. Entonces yo lo que hago es tomo a uno de estos señores, le digo, venga, por favor, usted podría estar acá y me cuenta acerca de esto, y usted que conoce otras personas que tienen las mismas características suyas, podría traerlas para que yo pueda verificar las características de esas otras personas en esto, y ellos pues le van a decir a uno ahí, efectivamente, y le van a colaborar trayendo más gente. El muestreo probabilístico, y este sí es muy importante, y dentro de los tipos de muestreo probabilístico tenemos el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el por conglomerados. El aleatorio simple es el muestreo más fácil de muestreo probabilístico. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Cuándo lo utilizo? Sobre todo cuando mi población es homogénea.
Si mi población es muy grande o heterogénea, no se recomienda hacer un muestreo aleatorio simple. Y el individuo se puede seleccionar por cualquier muestreo probabilístico. Ejemplo, ya le comparto. Ejemplo de esta, que es la típica. De hecho, se llama así, ruleta aleatoria. Usted la puede encontrar. Entonces, reiniciar, por ejemplo, aquí que para. Aquí tengo distintos ítems y él me va a seleccionar uno. Y yo le pusiera reiniciar, y dice seguro y mire, está. Y cuando yo le doy, él inicia la sala. Ejemplo del muestreo aleatorio simple, que es el más sencillo de los que tenemos. El más sencillo. El muestreo estratificado, muy similar al de cuotas, lo que hago es dividir a la población en grupos, a los cuales llamo estratos, y luego lo que hago es seleccionar algunos individuos de cada uno de estos estratos hasta que complete el número de individuos que requiero para mi muestra. Este se utiliza mucho a nivel de muestreos ambientales. Hay unas características, esa muestra debe tener una composición proporcional. De acuerdo a cada estrato debo tener la misma cantidad. Y la utilizo cuando los grupos o estratos son homogéneos internamente y diferentes entre ellos. Su precisión es mayor que en el muestreo aleatorio simple. Y de hecho, parte del taller que usted va a hacer de la primera entrega va a ser a partir de eso. Hay un estudio de caso, esto lo va a encontrar en la actividad que quedará disponible a partir de que cerremos el curso hoy en la noche y la va a poder desarrollar. Y donde le muestran, por ejemplo, esto, una empresa de consultoría ambiental realiza un estudio de morbilidad sentida por exposición a bifenilos policlorados en el municipio de San Onofre, Sucre. Teniendo en cuenta que la población total del municipio es de 18.000 habitantes, determina que para que el estudio sea representativo es necesaria una muestra de 550 habitantes. El municipio está dividido administrativamente en 5 zonas, norte, sur, centro, oriente y occidente. Y le van a mostrar cada una de esas zonas. Y le dice, vea, con esta fórmula, en donde le indica que n sub i es igual a n, que es el tamaño de la muestra representativa que quiero, que en este caso serían los 550, multiplicado por ni, que es el tamaño de cada estrato, sobre n, que es el tamaño total de la población. Y esto me va a permitir saber de cada uno de estos estratos cuál es el número de individuos que quiero o que requiero tomar para completar mi muestra. Obviamente, la técnica mediante la cual selecciono esos individuos tiene que ser aleatoria, o de lo contrario no sería un muestreo probabilístico. En el muestreo sistemático lo que hago es coger la población, la divido también en subgrupos, pero lo hago a través de una lista. Y luego lo que hago es que escojo al azar o con una ecuación dónde inicio y cuántos saltos voy a hacer para tomar cada uno de estos individuos. Aquí va a tener otro estudio de caso que también va a estar ahí en la tarea que le estoy diciendo que va a presentar. Y le dice lo siguiente. Entonces, Octane Energy Group realizó un estudio de aerosoles en CPF Palmireña 4. Se toman 60 muestras, pero solo se pueden analizar 12 debido al presupuesto disponible. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Coge las 60 muestras y las pone así en un listado. Y luego lo que hace es con esta ecuación, K es igual a N, que es el tamaño de la población, sobre N, el número de muestras. En este caso, nuestra población tiene 60 y las muestras que requerimos son 12. Me daría 5. Quiere decir que K va a ser el número de salto 5. Por eso, cojo este individuo primero de acá, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí tomo esta muestra. Y ahí lo voy haciendo y lo voy tomando. Entonces, ¿qué procedimiento hago cuando hago este tipo de muestreo? Consigo un listado de los elementos, determino el tamaño de la muestra, defino el intervalo de salto, elijo un número aleatorio de R que va entre 1 y K, que fue mi número de salto, y ahí empiezo a seleccionar los elementos de cada una de las listas. El otro que tenemos del muestreo probabilístico es el muestreo probabilístico por conglomerados. También divido la población en unos subgrupos, pero aquí, a diferencia del estratificado, fíjese, voy a devolverme para que mire. En el estratificado yo de cada uno de estos subgrupos tomaba unos cuantos individuos hasta que componía mi muestra. En el conglomerado no.
Lo voy a dividir en grupos y lo que voy a mostrar son grupos. Voy a tomar el grupo completo hasta que cada uno de esos conglomerados de esos grupos completos me permitan obtener la muestra representativa que yo requiero o que necesito. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando los grupos son homogéneos internamente, pero diferentes entre ellos. El inconveniente con este método y que hay que tener es que pudiera yo hacer una inferencia o suponer que hay una heterogeneidad que en realidad no existe. Y esta última gráfica, para cerrar con la clase del día de hoy, me encanta y a mí me gusta mucho porque en resumen gráficamente me permite entender los tipos de muestreo probabilístico. Fíjese, en un muestreo aleatorio selecciono cada uno de los individuos hasta componer mi muestra. Supongo que mi muestra fuera 5, mire que selecciono 5. Lo hago como al azar, aleatoriamente. Fíjese que si mi población es muy heterogénea, podría tener un error, porque mire que cuando yo tomo mi muestra, 4 de los individuos son naranjas y uno solo es azul. Yo podría estar diciendo que la gran mayoría de individuos son naranjas y no es cierto. Ese es uno de los problemas. El muestreo sistemático, en donde hago listado, tengo un salto y tomo el número o la muestra en ese salto. El muestreo estratificado, en donde divido en estratos y compongo mi muestra de acuerdo al tamaño de cada estrato. Fíjese que este estrato es más pequeño y por eso solo aporta 2, mientras que este estrato es más alto y aporta 3. O el muestreo por conglomerados, en donde los divido en grupos y lo que hago es tomar un grupo completo. Y eso es lo que me permite hacer, y esos son los tipos de muestreo. Ok. Espero que hayan podido entender. Muchas gracias por su tiempo. Por favor, recuerden verificar Canvas. Ya vamos ahorita no le digo que tan pronto termine esta clase, pero tengo otra clase después de esta, pero en esta noche dejo todo listo para que tengan acceso de una vez a todas las actividades y vayan a su ritmo y las puedan ir presentando. Y recuerden, por favor, que una vez vencida la actividad no la pueden presentar, por favor. Los tiempos son claves porque tenemos un curso bastante grande y los tiempos se deben respetar. Soy supremamente estricto con los cursos, con la entrega y los tiempos para poder con esos tiempos de entrega de las actividades. Muchas gracias por su atención, que tengan una feliz noche, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe.